verdad que el tema de los incendios en las islas no es nuevo, pero este año tal vez porque la agenda pública y la atención estuvo más cercana al problema de la crisis sanitaria producto de la pandemia, los incendios se desmadraron en la zona de las islas del Delta del Paraná, con distintos niveles de responsabilidades. Ahora, no se te queman 5 superficies de la ciudad de Rosario juntas, que esa es la dimensión del daño ocasionado, solamente producto de la casualidad. Tiene que ver con incumplimientos de aquellos que tenían que dar una respuesta, por ejemplo, del Gobierno Nacional, poniendo en marcha el Plan Nacional de Manejo del Fuego, o del Gobierno de la provincia de Entre Ríos. Nosotros acompañamos un amparo colectivo ambiental presentado en la ciudad de Rosario para que se nos repare como ciudad el daño a la salud respiratoria que se nos causó. Y apuntamos a la responsabilidad del gobernador de Entre Ríos también, pero no porque suponemos que, como es el gobernador y los incendios ocurren en un 90% en su jurisdicción, hay de por sí una necesidad de respuesta en abstracto. Hay incumplimientos muy concretos de la propia normativa provincial entrerriana que te indican que si bien el gobernador no es el que prendió o el que prende el fuego, genera todo un clima de incertidumbre donde aquel que sí tiene la decisión de ir a prender con intereses u objetivos distintos, y sobre eso hay muchas opiniones, encuentra una posibilidad, porque no se pone en marcha el plan provincial de manejo del fuego, porque no se contrata un seguro ambiental para reparar los daños ocasionados, o por ejemplo no se informa sobre las autorizaciones de quema que se hacen en zonas limítrofes. No está prohibida la quema en Entre Ríos, solamente se gestiona un permiso a través de internet. Ahora, es responsabilidad de la provincia de Entre Ríos avisarle a la provincia de Santa Fe y a nuestra ciudad cuando esas quemas se producen en la zona de las islas, por ejemplo, que es un límite interjurisdiccional. Nada de eso ocurrió. Entonces ahí se explica por qué se ha generado todo un caldo de cultivo para aquel que quiere encender el fuego con un objetivo de los más diversos. Algunos dicen desarrollos inmobiliarios, otros dicen necesidad agropecuaria. No entremos en esa, que puede dar para mayor debate. Lo único que digo es que cuando hay ese nivel de incumplimientos, el que lo quiere hacer, lo hace y siente que no hay sanción. Por eso, además de ir a la justicia, como hicimos, reclamamos una ley de humedales que defina claramente un ordenamiento territorial donde sepamos de antemano en qué zona se puede quemar y en qué no, porque en definitiva las lluvias de esta semana tal vez ayuden, pero no alcanza a los brigadistas. También pedimos ayuda internacional. La Argentina envió brigadistas propios, nacionales, al norte de Chile, al Amazonas, cuando hubo problemas de quemas en zonas, por ejemplo, de selva amazónica. Bueno, es momento de activar el protocolo del Mercosur para solicitar ayuda a los estados parte, ya sea con el envío de más recursos humanos o de recursos operativos, como helicópteros o como aviones hidrantes, pero la verdad que es demasiado el daño causado a una zona de un humedal que aporta, por ejemplo, a reducir las inundaciones, a mantener el clima tal y como lo conocemos, pero también el daño a la salud respiratoria de rosarinos en un contexto además de un virus que afecta las mismas vías respiratorias. Así que este es el contexto y se necesita decisión política efectiva, concreta, para que no se repita en el tiempo. Hay distintos niveles o dimensiones de la responsabilidad. Hablamos del Gobierno Nacional, hablamos del Gobierno de Entre Ríos, y claro que también hay una actitud de la justicia frente a un hecho que es delictivo. Cuando vos generás este nivel de quema ilegal de pastizales, estás generando un delito que se llama daño. Y ese daño tiene que ser reparado, y tiene que ser sancionado, y tiene que ser perseguido. Y la verdad que es poco creíble que en el siglo XXI, con el acceso a la tecnología y a las imágenes satelitales que se tienen minuto a minuto, segundo a segundo, no se puede dar estrictamente con los responsables. Por eso es bueno, alejado de las diferencias políticas, lo más objetivamente posible, encarar el tema, porque insisto, a veces uno siente que, como ocurre en el Delta del Paraná, y donde afecta solamente a parte de la provincia de Santa Fe, principalmente a Rosario, y no llega a Buenos Aires, la respuesta se demora, porque en el año 2008, cuando ocurrió algo similar, pero lo que se prendió fuego era una zona del Delta
más cercana a la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires amaneció una mañana como si fuese Londres, de la cantidad de humo que había, ahí todo el mundo se activó. Por eso es importante, así como cuestionamos la justicia, también reconocer que la Corte Suprema dio una orden clara a todas las jurisdicciones. Siéntense en una mesa y resuelvan esto para que, insisto, no se vuelva a repetir, porque si a este contexto se le suma la bajante del río y la sequía, es como el combo perfecto. Y en eso nosotros también hicimos nuestro aporte desde el Consejo Municipal, porque de todo el frente costero hay un gran porcentaje que depende de la jurisdicción de Entre Ríos. Pero hay una porción de tierras, que son 200 hectáreas, 2 kilómetros cuadrados, que son rosarinas, que son santafesinas, que es la isla conocida con el nombre de Banquito de San Andrés, que en realidad son 3 islas: la Sabino Corsi Norte, la Sabino Corsi Sur y la General Pistarini. 3 islas que estaban fuera de la planificación urbana de la ciudad, y nosotros lo que dijimos es, así como cada porción del territorio tiene un distrito asignado, generemos en la zona de las islas, para planificar a futuro lo que allí se puede hacer y lo que no se puede hacer, un 7º distrito, que sea de gestión ambiental, que no signifique generar una nueva estructura administrativa, porque va a depender del distrito centro, pero sí significa incorporar esa porción de tierras a pensar juntos qué uso del suelo queremos darle a un territorio que por sus características particulares necesita de una atención especial. Y así fue que en la última sesión del Consejo Municipal se aprobó por unanimidad una ordenanza que es de nuestra autoría, que es la creación de ese distrito, pero además en esa zona un área de protección ecológica y ambiental. De manera que esa superficie, que para que nos hagamos una idea son 2 veces completos el Parque Independencia, empieza a tener un cuidado y una tutela específica, respetando la actual realidad biológica, acuática, terrestre de esa zona, pero también las actividades deportivas, las actividades de esparcimiento, los paradores, las viviendas que hoy están. Por eso es importante. Esto tiene que ver con cuidar el Banquito de San Andrés como lo conocemos. Y nada de esto que aprobamos, es importante recalcarlo, afecta el actual desenvolvimiento. Con lo cual los vecinos que hoy disfrutan del Banquito, ya sea porque van a disfrutar de la playa o hacer deportes como kitesurf o viven allí, no se tienen que preocupar. Significa ordenar lo que hoy estaba desprotegido y no tenía ningún paraguas normativo que lo cuide. A veces hay una demanda a la política de adelantarse a los hechos y no trabajar con el hecho consumado. Bueno, esta es una muestra de que nos estamos adelantando a cuidar una porción de territorio muy valiosa que hoy estaba desprotegida. La realidad de inseguridad y violencia de Rosario no es nueva, es más de una década de deterioros de nuestra política de seguridad que no dio respuestas y que nos dejó con estos niveles no solamente de violencia, sino de narcocriminalidad, porque es el componente que profundiza el problema. Cuando uno mira lo que ha pasado en otras ciudades, y a veces las comparaciones son odiosas, pero son necesarias hacerlas para tomar cabal dimensión de lo que ocurre y del por qué nos ocurre lo que nos pasa, Córdoba o Mendoza no tienen estos niveles de delito o estos niveles de homicidio que sí tiene la provincia de Santa Fe, en particular la ciudad de Rosario. Y eso tiene que ver con el fracaso de la política de seguridad. Después, cada uno tendrá su opinión, pero el resultado hoy nos indica que estamos así porque quienes tenían que tomar definiciones a la hora de cuidarnos y de defendernos frente a los delincuentes no lo hicieron. Por eso es un momento donde tenemos que estar atentos y desde nuestro lugar, que es un lugar de oposición, hacer un buen diagnóstico y hacer propuestas para salir del problema. Cuando uno tiene casos como tantos, ¿no? Podría mencionar, pero el último, el de Sebastián Cejas, que es un proyecto de vida arruinado, a la par de una madre y de un padre que nunca pensaron, como la escuché decir, y la verdad que te emociona, se alteró la ley de la vida, porque él me tendría que haber enterrado a mí, y fue al revés. Eso sí no te moviliza a tomar decisiones políticas que mejoren la situación. La verdad, no sé en qué escenario estamos. Por eso, lo que nosotros decimos es,
Necesitamos una reforma profunda de la policía, sin dudas, pero ¿qué pasa en el camino? Por eso reclamamos con mucha fuerza al Gobierno Nacional un igual tratamiento de la ciudad de Rosario como tiene el conurbano bonaerense. El Gobierno Nacional anunció que iba a enviar 4.000 gendarmes al conurbano y 38.000 millones de pesos para patrulleros, alarmas, dispositivos de seguridad, 38.000 millones de pesos. Cuando uno mira la ayuda que se anunció en estos últimos días, que tenía que ver con 40 efectivos de fuerzas federales y algunos móviles, ayuda, sí, obviamente que ayuda. Es un paso también, pero no alcanza. Estamos muy lejos a poder empardar la colaboración en recursos humanos y económicos que se le ha brindado al conurbano bonaerense. Y la inseguridad no solamente está allí. Nosotros la sufrimos, la vivimos todos los días. Entonces, ¿hay que reformar la policía? Sí, hay que mejorarle sus sueldos, hay que capacitarlos mejor y hay que desterrar del interior de esa institución a los delincuentes que se aprovechan de una placa o de un uniforme para cometer delito. Pero en el camino, para detener la violencia, necesitamos de una fuerza que ocupe las zonas más calientes del territorio de la ciudad de Rosario. Eso lo hicimos hoy, frente a las propias autoridades del Ministerio de Seguridad, cuando le reclamamos con más fuerza que necesitamos ese igual tratamiento para el tránsito hacia un sistema mejor, porque si no, en el periodo entre que reformamos la policía, se nos va la vida. Obviamente que nos moviliza a todos, porque vivo en la ciudad, tengo a mi hija en la ciudad, mis amigos, mis padres, y cuando convivimos con estos niveles de violencia, sentimos que en algún momento nos puede pasar algo, ya sea un arrebato, una entradera o algo peor. Y la dirigencia política o aquellos que le toca tomar decisiones en este momento tienen que tener mucha voluntad de ir de frente contra las mafias, porque esto es parte de una guerra narco que vive la ciudad. Ahora, a esa guerra narco se llegó porque hubo complicidades o hubo una falta de idoneidad tremenda. Entonces no llegamos así por casualidad, llegamos así porque se equivocaron. Y es sano que se les reconozca que se equivocaron aquellos que tenían que tomar decisiones. Ahora, frente a eso, nosotros nos hacemos propuestas. No solamente nos quedamos con el diagnóstico o con la crítica. Lo hicimos el otro día también cuando proponíamos que esa deuda en dinero que el Estado Nacional tiene con la provincia de Santa Fe, acumulada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que se le retenía a Santa Fe los fondos que eran coparticipables por el ANSES, que se destina a seguridad. Esa enorme deuda que se nos pague con envío de más fuerzas federales, con envío de recursos logísticos, operacionales, porque esa es paliar la principal demanda que hoy tenemos. Porque algunos pierden la vida, lamentablemente, otros pierden su propiedad, pero todos perdemos la libertad cuando vivimos en una ciudad donde no sabemos si cuando nos bajamos del colectivo podemos volver a nuestra casa sin que nos pase nada. Entonces, es un momento para hacer propuestas y nosotros lo hicimos todo el tiempo. Hace mucho tiempo venimos reclamando por una actitud de mucha firmeza de aquellos que tienen que tomar decisiones frente al delito. Y lo que está a nuestro alcance lo aportamos. No tuvimos ningún temor cuando tuvimos que denunciar que el jefe de la barra brava de Central administraba 6 chapas de taxis. Al menos la que detectamos nosotros. ¿Es posible vivir en una ciudad donde parte de ese servicio público lo administre un jefe de una barra que no tiene otro trabajo conocido, pero que hoy está preso por lavado de dinero? Entonces, cuando uno mira esa matriz de mafias y de violencia, empieza a entender por qué los índices de delitos son tan altos. Y es allí donde uno tiene, más allá del color político, que dividir la cuestión en dos. Aquellos que están dispuestos a dar una batalla frontal contra el narcotráfico, contra las mafias, y aquellos que, al menos por desinterés o por falta de compromiso, miran para el costado. Yo me anoto en el primer equipo y trabajo con todos aquellos, más allá de su color político, que quieren que la cosa cambie. El otro día mismo convocamos desde la comisión de control que me toca presidir a todos los concejales de las ciudades limítrofes a Rosario. Vinieron los de Funes, los de Granadero Baigorria, los de Villa Gobernador Galvez, vinieron los de Pérez, porque el delito no reconoce fronteras. Entonces, nos parece que una coordinación estratégica, por ejemplo, en el control de autos y motos, por ejemplo, las picadas clandestinas. Las picadas clandestinas es un fenómeno de inseguridad, sí, porque es una inseguridad vial, pero también esconde todo un negocio ilegal de apuestas que también es parte de la matriz que hay que cambiar. Y eso también es municipal. Con lo cual, digo,
Hay muchas puntas de trabajo, pero lo que no puede faltar es la voluntad de hablar sobre el principal problema y a partir de ese intercambio de información generar propuestas superadoras. Porque si no, el peor de los escenarios es paralizarnos, decir que no tenemos herramientas, y ese es el mejor campo para que el delito fluya y crezca. ¿Hay que reformar la policía? Sí, hay que mejorarle sus sueldos, hay que capacitarlos mejor, pero en el camino para detener la violencia necesitamos de una fuerza que ocupe las zonas más calientes del territorio de la ciudad de Rosario. Eso lo hicimos hoy frente a las propias autoridades del Ministerio de Seguridad cuando le reclamamos con más fuerza que necesitamos ese igual tratamiento para el tránsito hacia un sistema mejor, porque si no, el peor de los escenarios es paralizarnos, decir que no tenemos herramientas, y ese es el mejor campo para que el delito fluya y crezca.